Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de los pueblos urálicos y de Finlandia, la tercera parte. Así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de los pueblos urálicos y de Finlandia, la cuarta parte. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Ahora hablaremos acerca de la historia de Finlandia. Según la evidencia arqueológica de la época paleolítica, conocer el poblamiento anterior a la edad del hielo en Finlandia es un tema de mucho debate, ya que la evidencia arqueológica hasta ahora muestra que los primeros pobladores de Finlandia que venían del sur y del este llegaron a la región en el año 8500 a.C. La población de cazadores y recolectores de la época mesolítica es conocida como la cultura de Somusjarvi, y alrededor del año 5300 a.C. aparecieron las culturas del peine de cerámica que eran de origen urálico. Este periodo marcó el comienzo de la época neolítica para Finlandia, aunque la subsistencia aún estaba basada en la cacería y en la pesca. Además, también redes extensas de intercambio existieron entre Finlandia y el noreste europeo durante el quinto milenio antes de Cristo. Grandes cantidades de pedernal y de ámbar fueron importados a Finlandia y además pinturas en las rocas aparentemente relacionadas con sistemas de creencias de chamanes y de tótems han sido encontrados en el este de Finlandia, así que se cree que en esa época la lengua protofinesa se repartió por Finlandia en ese momento. Sin embargo, hay historiadores y arqueólogos que consideran que los pueblos protofineses ya desde tiempo atrás habían llegado a la región. Después del año 3200 a.C., los inmigrantes o la fuerte influencia cultural del sur del Golfo de Finlandia se estableció en el sur de este país. Esta cultura que llegó fue parte de las culturas europeas del hacha de guerra, de origen indoeuropeo, y parece que esta cultura, también llamada cuerda cerámica, practicaba la agricultura y la crianza de animales en Finlandia. Sin embargo, más al interior de este territorio, las sociedades estaban menos avanzadas. En esa época la lengua finesa tuvo un influjo de las lenguas bálticas indoeuropeas y viceversa, aproximadamente en el periodo que comprende entre los años 3500 y 1000 a.C., mientras que al mismo tiempo las lenguas samis divergieron del finés estándar. Posteriormente, durante la Edad del Bronce, que comenzó en algún momento después del año 1500 a.C., las zonas costeras de Finlandia fueron parte de la cultura nórdica del Bronce, mientras que en las regiones interiores de Finlandia las influencias provenían de las culturas del norte de Rusia que también usaban el bronce. Después del año 500 a.C. comenzó la Edad del Hierro y se han hallado en Finlandia objetos de hierro importados de otros lugares, pero también trabajos realizados en el área. Todos estos artefactos de hierro encontrados en Finlandia datan de la misma época. Durante el siglo I el comercio y el intercambio con Escandinavia aumentó y se han encontrado algunos artefactos romanos de este periodo. Durante el primer milenio después de Cristo los grupos de población de Finlandia intercambiaban sus productos que mayoritariamente eran pieles con comerciantes escandinavos, pero las influencias también provenían del sur y del este de Europa. Además, la sociedad en Finlandia fue estratificada ya que se ha encontrado la existencia de entierros ricamente adornados, normalmente acompañados con armas. Esta evidencia arqueológica sugiere que en Finlandia había una élite principal que existió desde el siglo III en adelante. Durante ese periodo la población en Finlandia puede ser percibida en cuatro grupos diferentes. Primero, los finlandeses; segundo, los tabastianos; tercero, los karelios; y cuarto, los samis. Por otro lado, la región de Åland, que es un archipiélago y actual provincia de Finlandia, fue absorbida por la cultura sueca, si es que ya no lo había sido desde tiempo atrás. Según las sagas nórdicas, había un reino llamado Kvenland ubicado en un lugar del área del Mar Blanco al norte de Finlandia, el cual es mencionado en la saga de Egil Skallagrímson, que es una saga islandesa presuntamente escrita a principios del siglo XIII por Snorri Sturluson, quien fue un escritor, poeta e historiador islandés, en la que los protagonistas son Skaldo y un vikingo llamado Egil Skallagrímson. Según la saga, había un rey que dirigía el reino de Kvenland y se llamaba Faravit, quien hizo una alianza con los vikingos noruegos para luchar en contra de las invasiones de los pueblos karelianos, quienes son un pueblo fino-báltico. Se cree que Faravit fue el primer monarca finés, el cual es mencionado en la historia finlandesa según esta saga nórdica.
Sin embargo, como la saga se desarrolla en un contexto del siglo IX, los historiadores lo consideran un tiempo prematuro para ser creíble, por lo menos en lo que al ataque de los carelianos refiere. La saga fue escrita hacia el siglo XIII y posiblemente fue influenciada por otras fuentes, por lo que actualmente es imposible afirmar si este relato es verdadero o prestado de otro contexto histórico. Otro detalle es el nombre Farabit, el cual no es un nombre finés pero tampoco de origen germánico, lo que complica aún más la verdadera identificación de este rey. Por lo tanto, esta historia queda sujeta a especulaciones. Durante la Edad Media los pueblos fineses atacaron Suecia realizando incursiones y provocando que el rey sueco llamado Erico el Santo en el año 1150 emprendiera una cruzada en el suroeste de Finlandia. Después de la cruzada llegaron los misioneros y así nació la ciudad de Abo, pero durante la misma época los rusos ortodoxos de la República de Novgorod, quienes dominaban el comercio de pieles, ellos penetraron en el territorio de la actual Carelia, donde consiguieron conversiones de los nativos finlandeses y fundaron un obispado en la ciudad de Olonets. Posteriormente, los primeros enfrentamientos entre suecos y rusos comenzaron a principios del siglo XIII, culminando con la victoria del príncipe de Novgorod, llamado Alexander Yaroslavich, durante la batalla del río Neva. Desde entonces, este príncipe sería conocido como Alejandro Nevsky. Sin embargo, la victoria del príncipe ortodoxo preocupó al Papa de Roma, quien animó a los suecos a completar la conquista de Finlandia. La ciudad de Abo se convirtió en la sede de un obispado dependiente del arzobispado de Uppsala en Suecia, que la convirtió en capital. En el año 1293 se fundó una nueva ciudad llamada Viborg, que actualmente se ubica en Rusia. Sin embargo, al mismo tiempo se libraba la guerra en contra de los rusos. El objetivo principal era controlar el istmo de Carelia, que finalmente acabó siendo repartido por el Tratado de Göteborg en el año 1323. Según el Tratado de Paz, el reino sueco conservó la ciudad de Viborg y sus alrededores, mientras que los rusos conservaron las dos orillas del río Neva y la costa del lago Ladoga. Esta frontera entre ambos estados permaneció hasta el siglo XVI. Mientras tanto, la conquista de Finlandia por parte del reino sueco continuó. A diferencia del sistema establecido durante la misma época por la Orden Teutónica en Estonia y en Livonia, el reino sueco no constituyó la servidumbre para la población finlandesa. De hecho, los finlandeses constituyeron una nobleza leal al reino de Suecia, y los obispos de la ciudad de Abo fueron elegidos entre los mismos habitantes finlandeses. A partir del año 1347 se aplicó en Finlandia el derecho sueco y unos años después Finlandia adquirió el rango de ducado, estando integrado dentro del reino de Suecia. Durante el año 1581 el rey Juan III de Suecia adoptó el título de Gran Duque de Finlandia, pero unos años antes un canónigo finlandés de la ciudad de Abo introdujo en el año 1523 la reforma luterana en Finlandia. Posteriormente, el obispo Micael Agricola tradujo en el año 1548 el Nuevo Testamento al idioma finlandés, convirtiéndose en el primer testimonio escrito de esta lengua. Aunque la lengua oficial y de la sociedad culta siguió siendo el idioma sueco, y finalmente el uso del finlandés no sería implantado en la administración sino hasta el año 1739. Desde mediados del siglo XVI, los reiterados ataques a la región de Livonia llevados a cabo por parte del zar Iván IV el Terrible de Rusia obligaron al ejército sueco a reaccionar y de esta manera el ejército sueco se apoderó del territorio de Estonia, incluyendo la región histórica de Ingria. En este punto el poderío del reino sueco alcanzó su apogeo, por lo que en la región de Finlandia se vivió con relativa prosperidad. Durante la época de la Gran Guerra del Norte librada entre el reino sueco y el zarato ruso entre los años 1700 y 1721, finalizó este periodo de estabilidad y de prosperidad. El enfrentamiento entre el zar Pedro I el Grande de Rusia y el rey Carlos XII de Suecia tuvo efectos catastróficos y posteriormente, tras la derrota del ejército sueco durante la batalla de Poltava en el año 1709, las tropas del ejército ruso invadieron Finlandia en el año 1710 y devastaron el país durante varios años. Por este motivo, en la historia de Finlandia, esta invasión rusa fue llamada la Gran Rabia.
Para el año 1721, según el Tratado de Nystad que acabó con la Gran Guerra del Norte, el Imperio ruso adquirió los territorios de Estonia, Livonia, Ingria y todo el istmo de Carelia. Durante la Segunda Batalla de Svenskund, que fue una batalla naval librada el día 9 de julio del año 1790, acabó con la victoria del reino sueco y marcó el final de la guerra ruso-sueca librada entre los años 1788 y 1790. Sin embargo, en el año 1788 sucedió un hecho bastante discutido hasta el día de hoy, y ese episodio es llamado la Conspiración de Anjala, organizada por oficiales suecos descontentos con el resultado de la guerra ruso-sueca. Estos oficiales iniciaron con el Imperio ruso una negociación independiente y dentro de esta negociación Finlandia sería declarada independiente del control del Reino de Suecia. Hasta el día de hoy este tema sigue siendo discutido en el sentido de que no se sabe totalmente qué objetivos tuvo realmente este complot. Posteriormente, durante el siglo XIX sucedió la Guerra de Finlandia, que fue un conflicto que enfrentó a Rusia y a Suecia desde el día 21 de febrero del año 1808 hasta el día 17 de septiembre del año 1809 y que cambió el destino político de Finlandia. Como resultado de esta guerra, el tercio oriental de Suecia se convirtió en el territorio autónomo del Gran Ducado de Finlandia, que en parte unió a los finlandeses con la Rusia imperial. Otro notable efecto fue la adopción por parte del Riksdag o el Parlamento sueco de una nueva constitución y una nueva casa real que los gobernaría y que era la Casa de los Bernadotte. La nueva frontera entre el Reino sueco y el Imperio ruso se creó mediante el Tratado de Paz de Frederikshamn firmado en el año 1809. Según este tratado de paz, el Reino sueco renunció al Gran Ducado de Finlandia, que pasó a formar parte del Imperio ruso antes de convertirse en un estado independiente bajo el nombre de la República de Finlandia en el año 1917. Ahora hablaremos acerca de la historia de los samis. Los samis son un pueblo nativo de la región de Laponia, que es una región del norte de Europa que limita por el norte con el Océano Ártico, por el oeste con el Mar de Noruega y por el este con el Mar de Barents. Se calcula que los samis son aproximadamente unas 82.000 personas, aunque no existen estadísticas oficiales sobre su población. Según los registros históricos y arqueológicos, se sabe que entre los años 7000 a.C. y 2000 a.C., los antepasados de los samis o lapones, como también son llamados, habitaban en las costas árticas escandinavas, viviendo de la pesca y de la caza de renos salvajes. También se han encontrado cerámicas de los antepasados de los samis que datan del año 500 a.C. Sin embargo, es difícil atribuir un patrón filolingüístico o étnico con otras tribus o que se pueda afirmar que estos restos arqueológicos pertenecen a los antepasados de los samis. Sin embargo, como esta evidencia arqueológica ha sido encontrada en áreas tradicionalmente de los samis, se asume que esta cultura son los antepasados de los actuales samis o lapones. Actualmente se considera que los samis son la primera población autóctona conocida de la región al norte de Europa. Por este motivo, los samis reivindican sus derechos como pueblo indígena. La lengua de la población lapona o sami está emparentada con las lenguas fino-úgricas de Europa Oriental y Septentrional. Existen diferentes variedades lingüísticas del idioma lapón que usualmente se divide en 6 grupos principales. El primero, el lapón oriental. El segundo, el lapón central. El tercero, el lapón del norte. Cuarto, el lapón pite. El quinto, el lapón lule. Y el sexto, el lapón meridional. Los primeros rastros escritos de la lengua lapona se remontan al siglo XVII con la tradición de la literatura misionera. A pesar de la norvegización impuesta a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando la lengua lapona recobró su importancia. Cabe destacar que esa área fue devastada durante la Segunda Guerra Mundial en el marco de la Guerra de Laponia, librada entre el ejército alemán y el ejército finlandés, debido a que el ejército alemán se retiraba hacia Noruega en la llamada Operación Birke, llevada a cabo durante el mes de noviembre de 1944, cuando los restos del ejército alemán alcanzaron Noruega o sus alrededores. Pero igualmente los alemanes continuaron en Finlandia hasta el día 27 de abril de 1945, unos días antes del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Sin embargo, las operaciones militares allí desarrolladas devastaron la región de Laponia.
Como mencionaba anteriormente, los lapones resistieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX los intentos de asimilación por parte de los no lapones, es decir, la población de Noruega. Durante el año 1903, un periódico sami llamado Sagai Mutilaegae denunció activamente estas tentativas de asimilación por parte del gobierno de Noruega. Esta toma de posición alentó otras actividades políticas que pretendían apoyar a los lapones en la preservación de su identidad cultural y su modo de vida. Durante el año 1917 se celebró la primera concentración de lapones y después de la Segunda Guerra Mundial se fundó la Asociación de Ganaderos de Renos Lapones y más adelante, en el año 1956, se creó el Consejo Nórdico de los Lapones, que era una entidad de enlace entre los lapones que habitaban en Noruega, Finlandia y Suecia. Tras el final de la Unión Soviética, los lapones que habitaban en la península de Kola se asociaron al Consejo, que fue renombrado en ese momento como el Consejo Sami en el año 1991. También la creación de un parlamento lapón o Sameting 2 años antes, es decir, en el año 1989, reforzó el conocimiento lingüístico, cultural y legal de los lapones. El Día Nacional Sami es el día 6 de febrero en conmemoración de la fecha de la primera conferencia Sami. También la bandera lapona fue adoptada en el año 1986. El círculo en la mitad roja significa el sol y la parte azul significa la luna. Esta bandera fue diseñada por Astrid Ball, quien es una artista sami de origen noruego. Además, las franjas también son las mismas de los colores de la ropa nacional y también significan las 4 secciones del territorio de Laponia. La cultura tradicional ha estado fuertemente influida por las actividades de la caza y de la pesca. Además, en épocas pasadas, una de sus principales actividades era la cría de renos, pero hoy en día apenas una escasa proporción de los samis, tal vez sea un 10%, son todavía nómadas que viven del pastoreo de este animal. No obstante, esta dimensión tradicional sigue siendo preponderante en la cultura de este pueblo. Además, la pesca en los fiordos, que es una angosta entrada de mar formada sobre antiguas cuencas glaciares, también ocupa un lugar importante en la cultura lapona. La música tradicional de este pueblo es llamada canto yoik. Cabe destacar que hoy en día ya no se llaman lapones, ya que la palabra lap es originaria de Suecia y de Finlandia, pero en Escandinavia la palabra lap puede significar ropa de mendigo, inculto, periférico o tonto. Por este motivo el término lapón nunca ha sido usado por los samis, ya que ellos siempre se han llamado a sí mismos como samis. Sin embargo, el término lapón todavía es usado por los habitantes externos de la región. Durante mucho tiempo la religión oficial de los samis era el chamanismo. De hecho, hasta el siglo XVIII ellos realizaron una fiesta llamada Beigwe. Beigwe era la diosa de la fertilidad y el amor, la primavera, el sol y la cordura. Según el mito de los samis, Beigwe viajaba junto a su hija llamada Beigwe Neia a través del cielo en un recinto cubierto por huesos de reno. Durante su viaje ella brotaba las plantas verdes en la tierra después del invierno para que los renos pudieran alimentarse. La diosa Beigwe también era llamada a restaurar la salud mental de los que se volvían locos debido a la continua oscuridad del largo invierno nórdico. Por estos motivos los adoradores de Beigwe sacrificaban renos blancos hembras y con la carne y la piel hacían tiras adornando las camas con cintas de anillos. Además también cubrían sus puertas con mantequilla para que Beigwe pudiera comer y así comenzar su viaje una vez más. Sin embargo, desde el siglo XIII en adelante los samis empezaron a cristianizarse gracias al esfuerzo de los misioneros y luego se intensificó durante la época de la Reforma Protestante. En la región de Noruega sobresalió la figura de Thomas von Westen, un misionero que predicó al pueblo sami alrededor de los años 1720. Thomas von Westen, apodado el apóstol de los samis, defendía el uso del lenguaje sami en la educación y en la iglesia. Actualmente la mayoría de los samis pertenecen a las iglesias cristianas luteranas en países como Noruega, Suecia y Finlandia, mientras que otros samis que habitan en Rusia pertenecen a la iglesia ortodoxa rusa. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de las tribus bálticas, así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.